Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá, el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Hoy decidimos salir a exteriores para respirar un poco de aire puro y al mismo tiempo, como ven en el título y miniatura de este video, compartirles 7 tonterías que usted está haciendo con sus dientes y no saben las consecuencias que puede traer esto. Así que te invito a que te acomodes porque ya comenzamos. Me van a tener que disculpar si salgo en algunas partes del video con gafas porque aquí el resplandor está potente y estoy casi chino que no puedo ni mirar a la cámara. Bueno, la tontería número 1 que muchos pacientes, muchas personas de forma general cometen con sus dientes, el tema del cepillado. Personas que piensan que por cepillarse o realizar un cepillado más fuerte van a limpiar o higienizar mejor aún, de una manera más positiva o una mejor forma sus dientes. Algo que verdaderamente es un error completamente garrafal que usted esté haciendo esto. Porque darle una mejor limpieza e higiene a tus dientes no se trata de fuerza, sino de técnica. Las personas que ya lleven un tiempo acá en el canal, explicamos en un video pasado la forma correcta que usted debe cepillarse los dientes y ahí está explicado toda la técnica. Pero bueno, si no tienes tiempo de ver ese video, aquí mismo te expreso que la técnica básicamente es que usted coloque su cepillo con un ángulo de 45 grados con movimientos de barridos desde la encía hacia el diente y así va a ver que va a obtener resultados positivos y va a mantener al mismo tiempo una correcta higiene bucal. Algo que contrasta completamente de esas personas que se dan muy fuerte, utilizan un método de cepillado súper abrasivo, súper duro, y eso puede traer evidentemente consecuencias muy pero muy negativas. Entre ellas, desgastar el esmalte, le trae retracción a las encías y por supuesto va a generar cierto grado de sensibilidad al diente. Bueno, respecto a esta tontería, yo personalmente tengo 2 casos bien de cerquitas que los he vivido, así que cuando los veo les digo, ¿qué están haciendo, caballeros? Recuerden que tienen que utilizar una técnica adecuada y que cepillarse de una manera muy fuerte no están logrando absolutamente nada. Mi madre y mi pareja, yo me siento así a ver la manera tan brusca en la cual se cepillan los dientes que yo digo, así no están resolviendo nada, ni están haciendo algo mejor, ¿saben? Con una correcta técnica es más que suficiente. Tontería número 2, y ya creo que esto se encierra o se engloba en ese grupo de life hacks o de tips que usted se encuentra por ahí por las redes relacionadas con la odontología. Exprimir un limón o que caiga zumo de limón en tus dientes a modo de un blanqueamiento casero. No sé realmente qué está pensando la gente cuando accede a hacer esto, porque de entrada les digo que, caballero, eso verdaderamente yo no se los recomendaría a nadie, absolutamente a nadie, entre otras mezclas que supuestamente en las redes te la venden como un excelente blanqueamiento dental sin necesidad de hacer ningún gasto al odontólogo. Bueno, siempre les digo, cualquier duda, cualquier interrogante que usted se haga respecto a sus dientes, consúltelo con un profesional. Los invito a que también en la parte de los comentarios, si tienen alguna duda, la depositen ahí, que yo posteriormente trataré la forma de respondérselas todas. Ya cuando estamos hablando del zumo de limón, este caso en específico, estamos hablando de algo súper abrasivo que evidentemente contiene ácido. No saben lo que el ácido puede llegar a afectar el esmalte de los dientes, por ejemplo, porque miren, vamos a situar varios ejemplos para que entiendan. Digamos que usted va a hacerse una restauración con resina, ¿saben? Lo que se conoce como el empaste blanco. Mayormente uno utiliza una sustancia conocida como ácido o bonding, que es la que utilizamos para abrir los poros, y esto forma parte del procedimiento de colocar la restauración en la cavidad para que luego de fotopolimerizar la resina, ya sea en dependencia de la resina que se esté utilizando, ya sea autopolimerizable o fotopolimerizable, posteriormente tenga una buena retención y no se le caiga la restauración o empaste. Imagínense si usted decide utilizar el zumo de limón o un ácido así directamente hacia sus dientes. Por supuesto que va a afectar esta misma restauración y va a conllevar a que quizás se caiga la restauración. Y como les dije, puede afectar también su esmalte, que es la primera capita que conforma a sus dientes. O sea que básicamente, por favor, no hagan esto porque afecta este tejido dentario y también lo debilita. Algo que no es para nada aconsejable que esté ocurriendo en tu dentición. Tontería número 3. Utilizar el cepillo como si fuese eterno. En dependencia de la marca que usted esté utilizando, ya sea Colgate, Oral-B,
creo que usted debe tener en cuenta que el cepillo no es eterno. Hay personas que se pueden pasar años, y esto se lo puedo decir por casos que he tenido la oportunidad de atender, y no le prestan atención a algo tan sencillo como cambiar tu cepillo dental periódicamente. Porque si de por sí la vida humana se desgasta como un objeto simple y común, no va a serlo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el cepillo también tiene como que una vida útil. Mayormente cuando pasa un tiempo determinado y ya usted le ha dado el uso, bueno, estamos hablando de algo que usted debe usar al menos 4 veces en el día el resto de su vida. Poco a poco una parte activa del cepillo, que en este caso son las cerdas del cepillo, comienzan a desgastarse, y es por eso que usted va a observar en este utensilio cómo comienzan a doblarse las cerdas, y eso verdaderamente no es nada positivo para un correcto cepillado, ya que como tal no va a barrer correctamente el alimento que se encuentre dentro de tus dientes. Como mismo, al hacer la primera tontería que les comenté de hacer un cepillado brusco, pueda lastimar hasta tus encías. Por lo que, para no verme en la obligación de tocarte la puerta de tu casa, creo que es necesario que con este video se lleven claro, y ojo, tomen nota con todo esto, que uno debe cambiar el cepillo dental con un periodo de al menos cada 3 meses. Y bueno, este viene siendo como que el periodo estándar, pero si ya usted observa que las cerdas están completamente dobladas, no está cumpliendo función, puede hacerlo antes. Por no decir que, aunque usted no lo crea, dentro de su cepillo dental se encuentran alojados varias bacterias. Entonces creo que eso es importante que usted lo tenga presente. Aquí va una tontería dedicada a aquellas personitas que les encanta la comida chatarra, y es la frecuencia con la cual uno está constantemente tomando jugos ácidos. Si de por sí uno trata de tomar un jugo de lata con el objetivo de que supuestamente está tomando algo menos dañino, y al mismo tiempo todas esas latas y todos esos jugos tienen químicos, o sea que ya tú no sabes en la actualidad qué te daña realmente o no. Dentro de esos químicos, dentro de esos compuestos o dentro de esas sustancias se encuentran muchos compuestos relacionados con el ácido, cosa que, relacionada con una que les mencioné anteriormente, por supuesto que va a estar atacando directamente tu esmalte. Imagínense si usted se pasa las 24 horas del día o 2 o 3 veces al día tomando este tipo de bebidas, no le da tiempo al esmalte a recuperarse, y esto puede ser un tanto complicado y dañino para este tejido dental. Vamos con otra tontería que verdaderamente me tengo que reír, porque cuando veo a alguien haciendo eso digo, uy, usar los dientes como herramienta. Caballero, no, por favor, no. Eviten hacer esto, vaya, de la mejor manera posible, porque los dientes, como cualquier parte de tu cuerpo, cumplen su única y exclusiva función, que es la masticación, la trituración del alimento, no utilizarlo como una herramienta. Hay personas que utilizan los dientes precisamente para abrir una lata de refresco, una lata de jugo, para abrir una bebida embotellada, para abrir algún sobre, algún bolso, algún alimento que no tengas un cuchillo a la mano. Bueno, todas esas ideas alocadas que se le ocurren a las personas de algo que no tienen la herramienta como tal ideal para abrir el producto, y lo sustituyen por los dientes, sobre todo por los dientes delanteros. Yo no sé realmente qué están haciendo con sus vidas, así que yo los invito a que, si están viendo esta parte del video y están viendo esta tontería y usted la comete, deje de hacerla ya. Porque, entre otras consecuencias negativas, créanme que ante esta modalidad o esta especialidad que utilizan ciertas y determinadas personas con sus dientes, créanme que viene siendo como el pan de cada día de las fracturas dentales. Por supuesto, al aplicar una fuerza no deseada a tus dientes con el objetivo de abrir un empaque o de abrir un sobre o una lata, puede llegar a suceder algo como esto. Ignorar el bruxismo. Aquellas personas que quizás ahora viendo este video inconscientemente no saben que son bruxópatas, porque es algo que lo hacen durante el horario de sueño. Y ya cuando se dan cuenta, digamos hasta cierto punto es demasiado tarde, pero tiene solución. Ojo, pero bueno, si se puede deducir o detectar antes, es mucho mejor. Porque sí, con esta tontería, bueno, básicamente no es una tontería porque hay personas que ni se percatan o no se dan cuenta, pero bueno, quise incluirlo en el sentido de que hay personas que quizás lo notan y no le prestan atención.
Digamos, estos bruxópatas nocturnos, bueno, para las personas que no entiendan, porque sí, hay que hablar con términos profesionales y términos más entendibles. Los bruxópatas o las personas que padecen de bruxismo son las personas que rechinan los dientes, ¿saben? Que los desgastan, ya sea por estrés, en el horario nocturno, entre otros factores que tiene como tal este aspecto. Entonces se podrán imaginar que el bruxismo, sobre todo del sueño, que es uno de los más comunes, esto trae consigo desgaste de los dientes, trae un aumento de la sensibilidad, genera dolor muscular y al mismo tiempo causa daño a una articulación súper importante que hay en el aparato masticatorio conocida como la ATM o articulación temporomandibular. Entonces la tontería aquí está en aquella persona que lo pasa por desapercibido, no le presta atención y no sabe las grandes consecuencias que puede traer esto. Así que si usted inconscientemente o se percata que está bruxando los dientes o rechinándolos o desgastando, acuda lo antes posible a un odontólogo. Y aquí voy con la última tontería. Algo que verdaderamente cuando se sientan en el sillón y me comentan su historia y me dicen, ok, no me sentía nada y por eso no vine al odontólogo. Hasta que realmente ya se siente un buen dolor porque ya tiene una pulpitis irreversible, ya tiene un acceso, ya algo más agravado y es cuando deciden acudir al odontólogo. O sea que los pacientes en este campo como que son un poco finalistas, y es realmente cuando les duele. El hecho de lo mismo que les acabo de mencionar, cuando no me duele, no pasa nada. Simplemente vengo al odontólogo cuando me duele. Algo que es un error total. El hecho de que usted, al menos, aunque no sienta nada, es necesario que visite con frecuencia al odontólogo para que le hagan un diagnóstico inicial, una inspección y vean que todo está en orden, al menos cada 2 veces al año o cada 6 meses. Y es que ahí es donde está el problema. Ya cuando realmente duele, te late, es algo, vaya, detestable, ya ahí estamos hablando de que ya la enfermedad ha avanzado bastante y como dicen aquí en mi país, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, déjense de tonterías y acudan al menos 2 veces al año al odontólogo, aunque no sientan nada, no sientan dolor, para una inspección general y una exploración general y un examen físico para que todo esté en orden y usted no tenga que llegar a un punto como este. Y bueno, de esta manera concluimos este video que de cierta forma es instructivo para que usted esté al tanto de todos estos detallitos relacionados con su aparato masticatorio, con sus dientes, con su dentición, de los cuales los invito a que pongan en la parte de los comentarios qué otras tonterías usted conoce que hace su amigo, su familia, su pareja, que de cierta forma pueden tratar de evitarlo y lo siguen haciendo sin saber la consecuencia que pueda traer consigo. Deposítelo abajo en la parte de los comentarios, como mismo cualquier otra idea de video o otras dudas que usted tenga relacionadas con el odontólogo. Aquí está su fiel doctor para crear contenido próximamente y darle respuesta a todas esas interrogantes y dudas. Así me despido sin antes pedirte que me dejes un me gusta, que con eso me apoyas un montón, compartas el video con amigos, los IPs de ser posible y te suscribas, importante, y actives la campanita para que YouTube te avise cuando tenemos nuevo video. Gracias por verlo hasta el final, nos vemos en unos días con un próximo material y recuerden cepillarse las 4 veces al día. Hasta pronto.